Habacuc 3, 16 al 19. Un versículo corto, pero que realmente tiene profundidad, es la palabra de Dios, ¿no? Dice así: al oírte se estremecieron mis entrañas, mis labios temblaron al escuchar tu voz. El mal me cala hasta los huesos y en mi interior todo se estremece. Pero yo espero confiando el día de la angustia, el día en que seré invadido, el pueblo que ahora nos oprime. Aunque todavía no florezca la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no haya ovejas en los rediles, ni las vacas en los corrales. Yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y mi fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de cierva y me haces andar en mis alturas. Entonces al jefe de los cantores sobre instrumentos de cuerda. Sé que Reina Valera, ¿cuántos tienen Reina Valera del 60? Varios. ¿Quién tiene NTV? Bien, hermano, usted. Estamos bastante. ¿Y NBI? Una versión internacional, ¿no? La mayoría tenemos Reina Valera. Ok. Igual yo leí otro. ¿Por qué? No, estamos leyendo Habacuc 3, 16 al 19. No preciso, está bien. Dice el título: no te quejes, no te quedes en la queja o avanza hacia la fe. Voy a explicar un poco el contexto del profeta Habacuc. Habacuc escribe este libro en el 605 al 609 antes de Cristo, ¿no? Fue después de que el rey Josías muriera. El rey Josías fue un rey importante en Judá porque este hombre lo que hizo fue una reforma enorme, ya que ellos habían procedido en idolatría. Entonces lo que hace este rey es hacer una reforma en todo este reino y hace que todas las personas realmente quieran o puedan adorar a Dios, porque había mucha idolatría, realmente estaban en cualquier cosa. Este rey muere y nuevamente Judá vuelve otra vez a la idolatría. Vuelve otra vez a la inmundicia, vuelve otra vez a la injusticia, vuelve otra vez a esas cosas que obviamente que a Dios no le agrada, pero era llamado pueblo de Dios. En ese tiempo ya Israel y Judá se habían separado, no sé si se acuerdan, históricamente ellos se separan. Israel se vuelven en dos reinos diferentes y cada uno de ellos tienen problemas y supuestamente era el pueblo de Dios. Hay divisiones, hay injusticia social, hay injusticia en el templo porque los sacerdotes tomaban para sí las ofrendas y varias cosas que nosotros nos puede parecer muy injusto. Imagínense en esa época el que estaba viviendo las injusticias, ¿no? Los pobres, los mendigos, las personas que estaban en la calle, las personas que estaban enfermas, ¿no? Toda esa injusticia ellos la recibían peor. En ese contexto es que entra este profeta contemporáneo a Jeremías, también a Sofonías supuestamente, y este profeta no está dando una charla hacia el pueblo. Esto es algo muy peculiar y creo que son muy pocos los profetas que hacen esto, sino que es una escritura en el cual está reflejando una comunión con Dios, porque lo que está hablando es de una oración en el cual intercede por su pueblo quejándose ante Dios y Dios le responde. Es interesante, ¿no? Es una conversación entre Habacuc y Dios. Y obviamente que al final empieza con una queja y termina con una alabanza. Por eso dice a los cantores
Este es el tono que le vamos a dar al instrumento de cuerda para que podamos cantar esta canción que es que aunque la higuera no florezca, ¿no? Aunque pasen estas tribulaciones, yo quiero y me alegro en el Señor. Por eso Él no se queda con la queja, sino que realmente adora a Dios. Pero nosotros nos quedamos en la queja o avanzamos hacia la fe, ¿no? Es una de las preguntas que realmente nos tenemos que preguntar. El uruguayo promedio, por lo general, nos quejamos, ¿no? O sea, somos buenos en quejarnos. Y los que viven acá posteriormente también se acostumbran a la queja. Nos quejamos, ¿cómo está el día? No, está horrible. ¿Cómo está? Está lloviendo, qué frío que hace. Pero nosotros obviamente como cristianos tratamos de ponerle un buen sentido, ¿no? Bueno, está bueno para las tortas fritas, cuando llueve, etcétera. Pero igual esta queja va hacia Dios, va hacia la injusticia, hacia la inmoralidad. Él está quejándose delante de Dios. Entonces es bueno entender esto. Y este es el primer principio, ¿no? Que nosotros debemos entregarle nuestras quejas al Señor. Dice en el capítulo 1:2, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no irás? Hay dos tipos de queja en la Biblia. Una que es una queja donde nosotros podemos expresarle a Dios lo que a nosotros nos afecta. O sea, ¿qué es la queja? La queja es la acción por la cual nosotros clamamos dolor. Decimos estamos doloridos, estamos mal. Pero también está la queja en el cual nosotros hablamos por demás, ¿no? Queremos sobornar a través de las quejas, ¿no? Queremos hacer las cosas mal. Si se acuerdan, hermanos, esto le pasa al pueblo de Israel en Éxodo, cuando el pueblo de Dios, o sea, Dios salva a este pueblo, a Israel, lo salva de la esclavitud y lo lleva hacia el desierto. Y ellos se quejan y le dicen a Dios: no, pero nosotros en Egipto estábamos mejor. Pero si estaban en esclavitud, ¿no? Pero ellos empiezan a quejar de que le faltaba agua, que le faltaba esto, que le faltaba lo otro. Pero era el mismo Dios que los estaba protegiendo. Sin embargo, ellos una vez y otra vez se quejaban delante de Dios, delante de Moisés y Aarón, que eran los líderes en ese momento. Se quejaban y se quejaban y se quejaban. Y la mayoría que nosotros tenemos hijos sabemos que cuando nuestros hijos se quejan, o te callás la boca o te vas en penitencia. Ya les ponemos fin. Pero estos no. Ellos seguían, tenían un corazón amargo y no querían entender ni querer la presencia de Dios. Se quejaban cada día más. Murmuraban contra Dios. Murmuraban contra sus profetas, contra sus sacerdotes. Incluso una tribu termina consumiéndose en fuego porque ellos habían murmurado contra Aarón y contra Moisés. Bueno, Aarón en realidad estaba participando ahí, pero se salvó por poquito. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la murmuración, de la queja? Dice en 1 Corintios 10 que nosotros no debemos quejarnos. 10:10. Es una queja irreverente. Muestra un sentido de superioridad y pensamos que el bien nos tendría que haber pasado a nosotros. La queja nos trae envidia. Nosotros estamos mirando a lo demás, lo externo, lo exterior. Esa es la queja que está mal. Es una queja que es irrelevante, es irreverente. Y en esta forma de quejas nos puede pasar, ¿no? Tanto este contexto estamos hablando del pueblo de Dios, nos puede pasar en nuestra familia, ¿no? ¿Cuántas veces nos quejamos con nuestras esposas o nuestras esposas a su marido, ¿no? Llegamos a la casa y tal vez sentimos que no, las cosas no están bien así, papá, no sé qué. Hacia nuestros hijos, ¿verdad? No estamos contentos con nuestros hijos.
y nuestros hijos tampoco con nosotros, y expresamos la queja de mala manera, porque hay formas en las cuales nosotros podemos quejarnos, pero porque podemos expresar lo que nos duele, lo que nos está incomodando. Y es difícil también, ¿no? Porque si nos está doliendo nos vamos a quejar, y si nos está afectando de alguna manera tenemos que decir la verdad y lo vamos a expresar, pero a veces la forma de que nosotros lo estamos haciendo es de un corazón irreverente delante de Dios y también delante de la persona con la que nosotros nos estamos quejando. Nos llenamos de problemas y nos quejamos. Nos quejamos a nuestra familia, nos quejamos a nuestro trabajo. Pero yo, mirá el trabajo que yo tengo. Gloria a Dios que tenés trabajo, hermano. Gloria a Dios por eso. Pero nos quejamos porque nuestro trabajo tal cosa y tal otra, estoy cansado y no tengo tiempo y papá, porque tenemos la queja también santa de decir no tengo tiempo para darle al Señor a través de, ¿no?, del trabajo, de las cosas que tenemos para no servirle. Son quejas que son irreverentes delante de Dios. Porque si no estás sirviendo porque estás trabajando, hay un problema, hermanos. Hay un problema. Dice Filipenses 2:14, dice, haced todo sin murmuración ni contienda. Y le está hablando Pablo a la iglesia. O sea que la queja en sí puede ser algo malo, porque depende de la intención en la cual nosotros le estamos poniendo a la otra persona, ¿no? Y la queja trae peso a los demás. Pero Dios le contesta a Habacuc. Habacuc lo que estaba haciendo es quejándose porque el pueblo estaba haciendo cosas mal. Porque los gobernantes estaban haciendo cosas malas. ¿Cuántas veces nos quejamos nosotros de los gobiernos, de las cosas, no? Porque nos roban, porque la política, esto y esto. Que el Señor acá no, en ninguna parte de la Biblia dice, tienen que quejarse de los políticos, tienen que quejarse de los reyes. No, al contrario, dice, orad por ellos. Pero Habacuc se estaba quejando de la injusticia. Pero fíjense cómo hace Dios, en el capítulo 1 incluso, cómo hace Dios y cómo le contesta. Y le dice en el versículo 5, dice, va a ser algo peor. Voy a levantar a los caldeos, voy a hacer una nación grande para que venga a invadir a Judá. Imagínense ustedes, hermanos, que le están diciendo, Señor, no, porque mirá lo que está pasando y esto, y que me está yendo mal en mi trabajo, me pasó esto, me pasó lo otro, y el Señor te dice, y te va a pasar algo peor. Y te va a pasar algo peor. Pero mía es la justicia. O sea, Dios va a hacer justicia a través de esto. Es interesante la respuesta de Dios porque le anuncia que es una profecía y le dice, voy a levantar a los caldeos en el cual van a invadir a Judá, pero recién en esa época, recién se estaban retirando los asirios. Los asirios era otro pueblo que quería invadir a Judá y sin embargo Dios los libraba, y tanto Israel también, y Dios los libraba de este pueblo malvado. Pero ahora Dios estaba levantando a un pueblo peor. Los babilonios, los que vivían en esta ciudad de los caldeos, eran mucho peor todavía, eran idólatras y no les importaba a los niños, no les importaba a las personas, ni la familia, ni nada, y eran totalmente idólatras. Y Habacuc le dice, pero Señor, ¿cómo vas a levantar a una nación peor que la de nosotros? Y Dios dice, sí, voy a levantar algo peor para que ustedes entiendan de que yo soy Dios. Por eso Habacuc está demostrando de alguna forma que delante de Dios existe una queja que es reverente. O sea, Dios no la toma como irreverente esta queja, sino que le está anunciando de que las cosas le va a ir mal para demostrar lo que es la fe. La fe no es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el fruto de la fe. La fe es la confianza plena en Dios. Eso es fe. Es de conocer cada día más al Señor. Eso es fe. Y a través de esa confianza nosotros entendemos y creemos en su palabra, en lo que Él está diciendo. Esa es la certeza. La certeza de lo que no se ve, porque nosotros no vemos
hacia adelante, es Dios quien nos ayuda a ver, esa es la fe. O sea, esa es la forma, el producto que trae la fe. Cuando nosotros confiamos en Dios, no vemos hacia adelante, seguimos ciegos porque nosotros no conocemos el futuro, nosotros no conocemos lo que nos va a pasar a nosotros, nosotros no conocemos. Entonces el fruto de la fe es la certeza, que eso está en Hebreos 11:5, dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Pero la queja reverente corre hacia Dios y no lejos de Él. Habacuc lo que hace es, no abandona a Dios a través de sus circunstancias. No sé si le ha pasado que cuando estamos mal espiritualmente. Pero cuando estamos bien con el Señor. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado. Ah, no, eso quiere decir cuando me está yendo todas las cosas bien, de que me está yendo bien mi trabajo, que... Eso quiere decir de que estamos bien espiritualmente. Y eso es mentira. En realidad acá Habacuc nos está diciendo no. Aunque haya problemas a nuestro alrededor, y aún en nuestras familias, y aún en nuestro cuerpo, nos podemos quejar delante de Él. Está diciendo que nosotros podemos ir a sus pies a decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué se murió fulano, mengano? Me tocó a vivir en carne propia, ¿no? O sea, hace poco se habían enterado que yo había chocado. Yo estaba salí temprano de mi trabajo para ir a ver a mi tío que, o sea, le iban a desenchufar, le iban a dar de fallecimiento, no sé cómo se dice. Yo estaba angustiado, no por mi tío en sí, porque obviamente sabíamos que iba a fallecer, pero toda la situación familiar en la cual estaba mi padre había sufrido varias cosas en su vida y tenía temor de ciertas cosas, ¿no? Me afectó bastante esa situación. Cuando salgo de mi trabajo choco, vehículo por distraído, y no solamente choco, sino que no puedo ir hacia el hospital para ver a mi tío. En eso me quedo pensando y digo, ese era el momento para quejarme, pero sin embargo aún así permanecía ahí y el Señor, vi la protección de Dios en mi vida. Me podría haber quejado, digo, tengo que chocar el auto, tengo que pagar, no sé lo que le pasó a las otras personas adelante, no sé qué, y me podría haber, pensaba en mi esposa, digo, ahora mi esposa va a entender de que yo choqué y me va a retar. Se va a poner mal porque es una situación económica donde hay peso, o sea, todo una tras otra. Pero el Señor nos pregunta cuando nos pasan esas cosas, ¿está tu corazón conmigo? ¿O seguís pensando en tu alrededor? ¿Seguimos nosotros presentes buscando la presencia de Dios o buscamos estar bien a nuestro alrededor? Dice Charles Spurgeon, dice, es mejor clamar con dudas delante de Dios que guardar silencio lejos de Él. Muchas veces los problemas no es llorar delante de Dios, sino dejar la amargura gobierne el corazón. Eso dice Charles Spurgeon. Es mejor clamar con duda. No sé qué está pasando, Señor, a mi alrededor. No sé qué es lo que está pasando, por qué me está pasando todas estas cosas. Que clamar con amargura. Diciendo, Dios, tú no estás conmigo. Eso es amargura. Eso es falta de esperanza, eso es amargura. Pero Habacuc nos enseña algo tremendo. Es, ya desde el principio, él aparece orando delante de Dios. Es totalmente diferente con la queja irreverente. Porque nos pasa también, no sé acá, no creo, yo realmente los amo, mis hermanos, y no los conozco tanto para decir estas cosas, pero pasa en las iglesias que a veces servimos con quejas. A veces no servimos con un corazón dispuesto a amar a los demás.
Si voy a servir a este hermano que me hizo tal cosa y tal otra, y siempre lo mismo, papá. Yo sé que en esta iglesia no, pero puede pasar en nuestros corazones llenarse de amargura y quejarnos por los demás, hasta apartarnos del servicio delante de Dios, porque nos sentimos amargados, porque nos sentimos mal delante de Dios. Pero acá nos está llamando a apartarnos del servicio de Dios. Acá nos está llamando al revés, a permanecer en el servicio y tener un corazón que realmente se queje delante de Él. Señor, mira lo que hizo mi hermano. ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué justamente mi amigo, mi hermano me hizo tal cosa? Pero cuando vienen estas cosas alrededor, nosotros nos apartamos aún de Dios. ¿Cuántas personas salen de las iglesias porque se sienten heridos, amargados, tristes? Bueno, ayer estábamos justo hablando de eso, ¿no? O sea, nosotros desobedecemos a Dios y otras personas también son llevadas a desobedecer a Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros realmente llevemos en oración nuestras quejas. Venimos preocupados, venimos angustiados, nos pasan ciertas cosas que a nosotros nos parecen injustas. Clama a Dios. Dice, clama a Dios y te responderá, búscalo. Él va a estar ahí. Es difícil. Es difícil porque capaz que ahora estamos bien. Pero cuando viene la queja en nuestros hogares, porque acá en la iglesia nos podemos portar coherentemente, pero en nuestros hogares reciben toda ese peso. No importa el sexo, ¿no? O sea, hombre o mujer, niño o niña, nosotros damos queja en todo el tiempo. Pero como dice Charles Spurgeon, que no gobierne la amargura a nuestros corazones. Si vamos a servir realmente, que sea un corazón dispuesto a amar. Es necesario que nosotros le entreguemos nuestra confianza en Dios. Este es el segundo principio que nosotros encontramos en Habacuc. Si nos fijamos en Habacuc 2:4 dice, el justo por la fe vivirá. Habacuc aprende que Dios sigue gobernando aun cuando no entiende lo que sucede. La palabra fe en hebreo es emuna, que significa fidelidad, firmeza y estabilidad, confianza y perseverancia. Y proviene de amán, donde viene también la palabra amén. Y la idea es de sostenerse y permanecer firmes. O sea, la fe nos ayuda, lo que estábamos hablando anteriormente, a confiar en la persona de Dios. Y en la persona quiere decir de que nosotros debemos entender, o sea, no entender, sino creer en los atributos de Dios, en la persona de Dios. Y aquí uno de sus atributos formidables que muestra Habacuc es su soberanía. O sea, Dios está por encima de todas las situaciones. De todas las situaciones. O sea, Dios no se le escapa ningún detalle. Dice que son contados nuestros cabellos. Que ni un cabello de nuestra cabeza está fuera de la soberanía de Dios. Imagínense en el detalle. Dios está por encima de todas las cosas y Él está en cada detalle también de todas las cosas. Nosotros no estamos fuera de su soberanía. Nosotros estamos dentro y aún más los cristianos cuando confiamos en Él. La fe bíblica no es negar el dolor, es permanecer firmes en medio del dolor. ¿Qué quiere decir? De que cuando nos duele, porque hay injusticia, nosotros permanecemos aún en Él. Porque no depende de las situaciones, eso es lo que nos diferencia de otras religiones. Otras religiones tienen oración igual que nosotros, otras religiones leen la Biblia igual que nosotros. Pero depende siempre de lo externo, incluso los legalistas que están dentro de nuestras iglesias permanecen en lo externo
tratando de buscar la forma de que todo se haga en su orden. Y de que si algo pasa en su alrededor, ellos pierden la mente, pierden el corazón, se amargan, se angustian porque no se cumplió la ley, porque no se cumplió su regla. Eso es legalismo. Y se amargan y se apartan de Dios. La fe nos ayuda a comprender de que nosotros no podemos ir hacia el futuro, o sea, nosotros desconocemos el futuro. Pero Dios estaba haciendo, porque cuando dice el justo por la fe vivirá, no es Habacuc, es Dios quien está respondiendo su pregunta. Pero Señor, ¿cómo tú puedes ver tanta injusticia y aún quieres levantar un pueblo que es más y peor que nosotros? Y ahí Dios le responde, no, el justo por la fe vivirá, o sea, no te pongas mal. Yo soy el soberano, yo estoy por encima de todas las cosas. ¿Te está yendo mal? Confía en Dios. No es un problema espiritual en un sentido personal con Dios. O sea, si te está yendo mal, te está yendo mal. Puede ser por pecado, tienes que orar. Puede ser por algo externo porque Dios está trabajando en nuestros corazones. Tienes que orar. Tienes que pedirle al Señor, lee su palabra, busca de hacer su voluntad. Porque si lo externo en realidad te lleva a salir de la presencia de Dios, de salir de la iglesia, salir de la buena voluntad de Dios, como hablábamos ayer, eso quiere decir de que tu fe es débil, que no estás confiando en Dios, que estás confiando en lo externo o en tu propia carne, en el ego, ¿no? Dice en el 3:16, dice, oí y se conmovieron mis entrañas. En Habacuc 3:16. Todavía hay temor, todavía hay angustia, pero ahora hay confianza. Por eso dice la fe, el justo por la fe vivirá. Y dice justo, el que camina recto, pero no camina recto por su propia voluntad, sino que camina recto porque cada vez estudia, porque cada vez cree más en el Señor. Eso incluso es parte del cristianismo, conocer más de su presencia, más de Dios. ¿Cuántas personas dicen que son cristianas? ¿Cuántas personas lo dicen, no? Pero cuando viene algo malo, se apartan de Dios. Juan Calvino escribió de esto, dice, la verdadera fe descansa en Dios, aun cuando las circunstancias parezcan contradecir sus promesas. La fe madura no depende de lo visible, depende del carácter de Dios. Totalmente nuestra vida tiene que ir hacia el carácter de Cristo. Eso es la fe. Cuanto más nosotros nos parecemos a Cristo, no cuanto más nosotros nos parecemos al mundo, ¿no? O sea, el mundo te muestra una imagen de hombre que tiene que estar vestido así o así, con este carácter, con esta forma de ser. Y Cristo te muestra, este es mi carácter y esta es mi forma de ser. Pero ¿cuántos de nosotros nos parecemos a Cristo? Porque es fácil, como digo, es fácil venir a la iglesia y estamos un rato, un tiempo. Pero nuestros trabajos, pero nuestra intimidad. Habacuc nos está demostrando de que la intimidad con Dios es esencial. Que Él les está entregando la queja, Él está entregando lo que sentía en su corazón. Dice en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es el primero y el último, el alfa y el omega. En Él está la fe. Cuando nosotros miramos las circunstancias, es cuando perdemos la mirada, ¿no?, hacia Dios. Por eso la fe es cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús. Y ahí hay un pequeño detalle que es cuando nosotros miramos nuestro entorno, en realidad nos estamos pareciendo más al hombre externo, o sea, al hombre del mundo. Somos injustos, somos severos, somos rebeldes,
hacemos injusticia, hacemos lo malo delante de Dios, pecamos, nos quejamos irreverentemente, nos quejamos mal, nos quejamos contra las personas que queremos y le recriminamos y le decimos cosas que en realidad nosotros no sentimos en ese momento, pero recriminamos de corazón. Pero ¿sabés lo peor de todo? Es que no cambiamos, es que seguimos siendo el uruguayo promedio. Una vez leí un libro, no voy a decir el autor porque es conocido, que habló sobre los uruguayos. Y no estoy diciendo uruguayos como... Estoy diciendo los que viven acá, ¿no? Porque somos igual descendientes de otros países, pero los que vivimos acá. Estaba hablando de que el cristiano promedio uruguayo realmente no entrega su corazón a Dios. Y me entristeció tremendamente. Porque estaba en el ómnibus cuando estaba leyendo esto y dije, no puede ser, o sea, está mal. Y miré a mi iglesia, a la iglesia, la Barca, y dije, no, gracias a Dios porque puedo encontrar hermanos fieles a Dios, donde sus vidas no son contradictorias a lo que están hablando y predicando. Yo veo a mis hermanos y digo, qué bueno, gracias a Dios que no es así como decía este escritor. Y unas ganas de escribirle, le decía a mi esposa, tengo unas ganas de escribirle, está mal lo que estás diciendo. El libro está muy bueno, pero justo ese detalle me pegó fuerte. ¿Cómo me vas a decir que los uruguayos no creemos realmente en Dios, que tenemos una doble vida? Vení para acá y decímelo de frente. Pero no, hermano, realmente... Y me quejé delante de Dios. Señor, ¿cómo permites que hombres de Dios, porque es un hombre de Dios, hable mal de los cristianos que son uruguayos? No importa la nación en la cual él esté diciendo y hablando, ¿no? Lo importante es cómo nosotros nos comportamos delante de Dios y delante de los demás y con nuestra familia. Hermano, no se queje. No se queja así, porque hace doler a otras personas. Incluso en ese momento, cuando estaba leyendo Habacuc, entendía de que Dios se podría haber quejado peor. Porque Dios podría haber dicho, si ustedes no me están adorando, voy a levantar una nación grande donde los destruya. Voy a levantar una nación grande y problemas peores para que ustedes entiendan que hay peores que lo que ustedes están haciendo. Y que yo los sostengo a ustedes por la gracia y la misericordia. Porque acá Dios está demostrando misericordia, porque en el medio del caos, porque después Babilonia va, invade Judá, incluso los arrastra hacia su nación, porque los saca de su nación. Es como que los uruguayos lo saquen hacia Brasil o nos saquen hacia cualquier otra nación. Lo sacaron de su cultura, lo sacaron de su adoración, lo sacaron de todas esas cosas donde ellos creían que estaba Dios. Y Dios ya se había apartado del templo. El templo para ellos era lo máximo. Decía, acá está Dios. Y sin embargo estaban haciendo cualquier cosa, se habían apartado. No importa cuántas veces vengas a la iglesia, si tu corazón está apartado delante de Dios, te vas a quejar. Vas a hacer lo malo, va a haber amargura. Y después no vas a querer servir a Dios. Después vas a hacer lo malo, no quieres servir a Dios. Y sí, es un poco fuerte lo que está diciendo el Señor a través de su palabra, porque es verdad, cuántas veces nos trae memoria, cuántas veces nosotros nos quejamos y nos falta fe. Incluso dice Pedro que nosotros, está en primera de Pedro, que dice, nosotros debemos servir con amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Y esto me traía que es parte de la fe, de la esencia de la fe, es el amor a Dios y también el amor al prójimo. Y una de las cosas que me fascina del amor, en todo su sentido, es que cuando nosotros amamos, hay cosas que nosotros dejamos pasar, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos amando a nuestra esposa y hay algo que no nos gusta, la dejamos pasar. Decimos, no pasa nada. Pero capaz que si hay otra persona que lo hace, ya no nos cuesta un poco más. Ya ahí, nos duele y ya le decimos, esto no me parece bueno. Pero capaz que, y pasa lo mismo al revés, y pasa lo mismo con nuestros hijos, con nuestros amigos, ¿no? Capaz que a mí me gusta que mi amigo me diga las cosas a la cara, pero si hay otra persona que me lo dice, está en el horno, ¿no?
Y ojo, no estoy hablando a nadie, o sea, no estoy pensando en nadie, ni preparé la palabra pensando en nadie, porque esto nos puede doler a cualquiera. Incluso cuando estudié me pegó, o sea, me pegó porque yo digo, ¿cuántas veces me quejo? ¿Cuántas veces digo estas cosas? ¿Cuántas veces? Pero dice que el amor cubre multitud de pecados, y no está hablando de que cubre multitud de pecados como que nosotros perdonamos, sino que está diciendo que nosotros sacamos leyes y estructuras hacia los demás. Entonces nosotros vamos a servir con perdón, vamos a servir con amor, porque estamos amando al hermano, le estamos permitiendo que el hermano pueda emerger a pesar de esos detalles que tiene, esas cosas que tiene, a pesar de la persona que es. Porque si hay alguna persona perfecta acá en este lugar, es Cristo, y yo creo que está, ¿no? Lo vuelvo a decir, la única persona perfecta que está acá es Cristo. Amén. Claro que sí, porque es el único perfecto. Y está acá, ¿no? O sea, creemos que está acá porque creemos en Jesús. Y es el único perfecto que realmente tiene que conmover nuestros corazones. Pero si Él, o sea, nosotros nos quejamos, pero si Él está acá, va a decir, yo me puedo quejar de vos también. Yo tengo la piedra para tirártela, el que esté libre de pecado. Y nosotros venimos y servimos con queja, con maldad, con... yo no voy a servir a mirá esta persona, es un inútil, no sabe ni agarrar una pala. No, eso no nos enseñó el Señor. Nos enseñó a qué, a enseñar. Habacuc nos está diciendo, si hay quejas, porque obviamente que él se estaba quejando y él estaba dolido por su pueblo, por el pueblo donde él había nacido. Y me duele esto, hermanos, porque no debería pasar esto en la iglesia y en Uruguay, los cristianos en Uruguay. En Uruguay, exacto. Por eso el llamado de Dios a confiar en Dios, más allá de las circunstancias, más allá de lo que pase alrededor, confía en Dios, es parte de la fe. El justo por la fe vivirá. Qué hermoso que es. No importa lo que pase, va a destruir el mundo entero, va a destruir Dios cuando abra el sello. Va a destruir el mundo, pero los que van a permanecer son los cristianos. O sea, nos está preparando Habacuc para entender de que Cristo va a venir y no va a encontrar personas que se quejan. Van a encontrar personas que alaban. Ayer hablábamos con unos hermanos y decíamos, es fácil decir de las otras personas lo negativo. De nuestras esposas, de nuestros hijos, es fácil. Pero, ¿conoce usted las cosas positivas de las personas que lo rodean? ¿Le puede decir a la otra persona sus fortalezas? ¿O solamente cuando viene del trabajo, cuando nos encontramos, cuando pasamos un momento difícil, le decimos cosas que son hirientes? No, lo digo en lo habitual, igual Habacuc en realidad está hablando de algo externo a gran escala, ¿no? Pero igual Dios está tocando su corazón allí. Porque está diciendo, tú te quejas. Y Dios está presente. O sea, está la presencia de Dios allí. Pero Dios está mostrando su magnificencia, su grandeza, su poder. Hay un cambio en Él. Hay un cambio radical en Habacuc cuando Dios se presenta. O sea, cuando usted está en oración, ¿hay un cambio o no hay un cambio? Porque en el primer versículo dice, Señor, tú no escuchas mi oración. Y es porque había un problema, Él se estaba quejando. Él no estaba conociendo a Dios. Pero cuando nosotros oramos, ¿hay un cambio en nuestra vida o no lo hay? Cuando nosotros oramos a Dios, cuando nosotros tenemos una vida de oración, ¿hay un cambio o seguimos siendo iguales? Seguimos siendo esos cristianos promedios que dicen libros de hermanos que no nos conocen. Yo voy con orgullo y digo, no, hermano, preséntese acá, que acá la iglesia de la Barca le va a mostrar que en su casa que realmente somos cristianos. Yo sé que si le presento a alguno de ustedes, le digo, mirá, fulano, mirá, acá está mi hermano, y le voy a presentar a mi hermano que realmente ora con un fervor tremendo y tiene una vida de devoción en su trabajo. Vamos a preguntar por el hermano en su trabajo. No, fulano realmente es un trabajador, pone su corazón, ama a Dios, porque él no trabaja para ver el ojo del patrón, sino que él está trabajando porque trabaja para Dios. Incluso podemos ver en muchos
Por ejemplo, en Daniel, el rey se sorprende de Daniel, del profeta Daniel, y dice, qué hombre tan sabio. ¿Cómo el Señor está contigo? Y eso es la travesía de nosotros en la fe, ¿no? Pero no nos quejamos, realmente somos alabados en cierta forma, porque siempre va a haber quejas, ¿no? Siempre va a haber quejas, pero no una vida de devoción. Entonces, lo primero es, entrégale tu queja a Dios. Lo segundo es, confía, entrégale tu confianza a Dios. Él no te va a dejar tirado, Él no te va a dejar atrás, Él no te va a dejar, Él está y Él es soberano en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros. Mamás, esto es para las mamás también. Mamás, ¿cuántas veces nosotras no, porque yo no soy nosotras, pero ustedes a veces se sobrecargan de cosas por sus hijos, por las situaciones? Confíen en el Señor y Dios le va a dar el carácter y la fortaleza para poder seguir adelante. Solteras, si lo hay, no lo sé. El Señor le va a dar fortaleza en sus dudas, en sus tribulaciones. Hombres, nosotros, seamos de familia, o sea, que tengamos familia a cargo o no, Dios nos está llamando a ser líderes en donde estemos. No líderes en cuestión de vamos a dominar. No, vamos a enseñar lo que... No, líderes en servicio, eso significa líder. Líder es servir, es lo que vino a hacer Jesús. Yo vine a servirlos, eso es líder. Un líder es el que sirve, es el que ama, es el que con su vida enseña. Y lo último es, entrégale tu alabanza a Dios. Entrégale tu alabanza, entrégale el buen decirle a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en queja, que le pasaba a Habacuc, nosotros no alabamos a Dios. Estamos viendo las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Israel hizo tremendos milagros y ellos no lo vieron. Había una nube de fuego, había un torbellino de fuego que los calentaba de noche, y una nube que le daba sombra de día, porque hacía mucho calor, estaban en el desierto. Pero ellos no vieron ese milagro. Yo si lo veo, me muero. No sé qué hacer, no sé qué más qué señal te puedo dar para que sepas de que Dios está al control de todo. Pero ellos se seguían quejando. Y esa forma de vivir es la que nos está diciendo Habacuc, no vivan así. Porque Dios es el que está al control de todas las cosas. ¿Y Dios no ha hecho milagros en tu vida? Porque si tú no ves esta forma espiritual, hermano, de que Dios te salvó de cada cosa. A mí me salvó de ese choque y de lastimar a otros, y por gracia de Dios. Si hubiese lastimado a alguien, no sé si estaría contando estas cosas acá. Dios nos salva, Dios nos muestra que Él está al control de todo. De pedirle perdón realmente cuando nosotros hemos pecado, pero perdón de verdad, porque nosotros a veces lastimamos a los demás y no reconocemos que nosotros también hemos fallado. He fallado, Señor. Yo cuando bajé del auto dije, disculpe, fue mi culpa. Me distraje con el celular y fue el informe del seguro. Fue negligencia mía. Pero ellos me perdonaron, ellos me acobijaron, ellos me abrazaron. Vos tranquilo, hermano, tranquilo, muchacho, que está todo bien, tranquilo, estamos todos bien. Mirá, tremendo como Dios me cuidó y tremendo como Dios los cuida a ustedes. Es tremendo como Dios los abraza, les enseña, les da. Pero nosotros no alabamos solamente cuando estamos bien y en la iglesia, nosotros alabamos fuera, porque gracias, Señor, por este día hermoso que tú me has dado. Esa es la enseñanza. Eso es lo que dice Habacuc cuando dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos, aunque no hay alimento, aunque no hay prosperidad, no hay estabilidad. Sin embargo, Habacuc dice con todo, yo me alegraré en Jehová. Eso está diciendo. Pero nosotros, no nosotros, digo, hablo en general, no esta iglesia, ¿no? Los demás se quejan y no alaban a Dios, pero nosotros, hermanos, sí lo hacemos. Si en nuestros hogares cuando nos está yendo mal, Señor, gracias. Gracias, Señor, por esto. Y espero que sí.
en Hechos 16, 25, 26, habla de algo que es extraordinario. Y esto es un milagro que pasa tremendo. Pablo estaba encarcelado. Fíjense el poder de la alabanza. El poder de la alabanza. Pablo estaba encarcelado por predicar la palabra de Dios. Pablo estaba encarcelado porque había sido amenazado, había sido atribulado. Él había pasado por un barco que casi se hunde, había pasado hambre, había pasado sed, lo había picado una serpiente, pasó de todo. Fue encarcelado 400 veces. Es tremendo la vida de Pablo. Sin embargo, en este capítulo hace algo tremendo en Hechos 16, 25, 26. Y dice que en la cárcel él estaba alabando a Dios. Él empezó a cantarle a Dios, a cantarle. Él cantó himnos a Dios. Y dice que tembló toda la cárcel. Y se abrieron todas las rejas. Y es ahí cuando se convierte uno de los alguaciles. O sea, es tremendo cuando nosotros alabamos porque hace que lo demás se mueva. Hay un mundo espiritual que nosotros no vemos que se mueve. Está la justicia de Dios, está el amor de Dios. Cuando nosotros realmente alabamos a Dios, influye en los demás. Pero cuando nosotros no alabamos a Dios, también influye en los demás. Cuando nosotros estamos en la queja, se nota que estamos mal, estamos negativos. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, realmente viviendo en Cristo, vivimos una vida que agrada no solamente a nosotros, sino también al que nos oye. Porque de nuestro corazón van a salir buenas palabras. Por eso, realmente, ¿seguimos en la queja o vamos camino a la fe? ¿Realmente adoramos a Dios en alabanza o nos seguimos quejando en nuestro diario vivir? ¿Nos quejamos? Esto es una pregunta seria. ¿Nos quejamos o realmente Dios está al control de nuestra vida o creemos eso? Hermano, usted no me tiene que ayudar porque el día de mañana si se nos presenta ese muchacho que escribió el libro, tengo que decirle, eso no es así. Eso no es así. Realmente nosotros no somos cristianos que tú estás... No, nosotros somos cristianos que alabamos y queremos conocer a Dios. Pero no por Él, sino por el Señor. No por lo que dicen mal de los cristianos, sino porque realmente queremos tener una vida de devoción a Dios. Hermano, hay un cambio real cuando nosotros oramos a Dios. ¿Usted se ha apartado o cree en Dios? Yo creo que usted cree en Dios. Tengo esa certeza de que usted cree en Dios. Fortalécete en la fe. Fortalece en Cristo. No te quejes. Quéjate delante de Dios, pero te vas a dar cuenta que cuando estás delante de Dios y te vas a quejar, el Señor tiene más para quejarse, porque Él sufrió en la cruz. Y dice justamente en Hebreos, dice que Él sufrió el gozo de la cruz. Hebreos 12, 1, 2 y 3 dice que Él sufrió el gozo de la... ¿Cómo el gozo? O sea, ¿cómo Él se va a gozar? Sí, porque Él estaba haciendo la voluntad de Dios más allá, que lo que hablábamos ayer, más allá de las circunstancias. Cuando el mundo quiere hacer lo contrario, nosotros vamos contra la corriente y vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. ¿Tienen ganas de cambiar? ¿Tienen ganas de que el corazón de nosotros sea realmente cambiado por Jesús? ¿Tienen ganas o no? Sí, claro que sí. Que el Señor cada día cambie nuestro corazón, no porque nosotros nos quejamos, sino porque realmente el Señor está al control de nuestras vidas, al control de nuestros corazones, y vamos a alabar a Dios a través de cánticos, de alabanzas. Hay una canción, si me permiten, hermanos, voy a cantar. Vamos a cantar juntos, porque dice, aunque la higuera no florezca, ¿no?